Bienvenidos gourmets. La lasaña es sin duda el plato estrella en casa, pero a veces nos da pereza hacerla. Hoy os enseñamos una lasaña de bonito con bechamel casera que está riquísima y es muy sencilla y rápida de hacer. ¿A qué hora apetece lasaña? Pues comenzamos. Comenzamos cociendo 2 huevos. Para ello, los ponemos en una cacerola con agua y los dejamos 10-12 minutos hirviendo. Pasado el tiempo, enfriamos, pelamos y reservamos. Continuamos con el relleno de la lasaña. Ponemos a fuego medio una sartén con aceite de oliva. Añadimos una cebolla y medio pimiento verde bien picados. Echamos una pizca de sal y removemos. Lo dejamos 10-12 minutos para que dé tiempo a que se cocine bien la cebolla y el pimiento. A continuación, abrimos un frasco de atún, o en nuestro caso algo mejor, un frasco de Bonito del Norte de conservas Serrats. Abrimos, escurrimos bien y agregamos a la sartén más o menos 200 gramos de atún o bonito. Mientras integramos el atún, troceamos ligeramente, no importa que quede algún trozo más grande que otro, le dará un toque muy rico al relleno de la lasaña. También añadimos a la sartén unos 200 gramos de un buen tomate frito como este de conservas Lodosa. Añadimos una pizca de pimienta negra molida de la marca Laibé y los 2 huevos cocidos que habremos picado previamente. Removemos bien mientras dejamos que siga cocinándose 1 o 2 minutos más y reservamos. Vamos a elaborar la bechamel casera. Para ello, en una cacerola a fuego medio ponemos 50 gramos de mantequilla sin sal. En cuanto se funda la mantequilla, incorporamos los 50 gramos de harina y removemos enérgicamente con unas varillas hasta conseguir una especie de pasta. Ahora vamos echando leche entera tibia poco a poco. Echamos y batimos bien. Echamos y batimos. Iremos echando leche y batiendo hasta conseguir la consistencia que más nos guste. En nuestro caso queremos una bechamel algo espesa, que no sea muy líquida, así que con algo menos de 400 mililitros es suficiente. No os asustéis, al principio parece que van a quedar grumos, pero con estos pasos te saldrá perfecta. Cuando tengamos la bechamel al punto, apartamos del fuego. Añadimos una pizca de nuez moscada y una pizca de sal. Removemos y reservamos. Toca montar la lasaña. Usaremos estos moldes aptos para horno. Colocamos en el fondo una cucharada generosa de bechamel y encima una placa de lasaña precocinada. Estas placas de lasaña con el propio calor de las salsas y del horno quedan perfectas, pero también puedes usar placas de pasta que se tengan que cocer previamente. El montaje es muy simple. Ponemos una capa fina de relleno de atún. Ponemos otra placa encima. Más relleno, otra placa, relleno y terminamos en una última placa. En total, 4 placas de altura. Solo queda agregar la bechamel haciendo que cubra la lasaña por arriba y por los bordes, además de coronar la lasaña con un buen queso que gratinaremos. Metemos en el horno con el gratinador puesto a 200-210 grados, unos 10-12 minutos, hasta que se haya dorado el queso. Mirad qué pinta tan sabrosa tiene. Una lasaña más ligera que si fuera de carne, mucho más rápida de hacer y además está deliciosa. Recuerda que puedes apoyar al canal dando me gusta al vídeo, dejando un comentario y suscribirte para disfrutar de más recetas. Y como siempre, os animamos a hacer esta receta en casa.